Hola, hola a todos, soy José Jamil Daniel Argumedo Y yo, Mafe Quintero, y esto es psicoanálisis de un rey. identificar cómo la persona, bueno, él por su problema de la tartamudez. Ok, bueno, más, hay que contextualizar un poco más a nuestros oyentes para que sepan sobre qué trata la película El discurso del rey. Claro que sí, Joseph. Eso es importante. Súper importante. Bueno, para contextualizarnos un poco, quiero decirles que El discurso del rey es una película que narra la historia del rey Jorge VI y su lucha, creo que incansable, por su tartamudez, Sí, que se viene manifestando desde que él es muy pequeño, y ahí es donde nosotros vamos a tocar estos puntos muy importantes del psicoanálisis de qué le pasa al rey Jorge con su tartamudez, y además también nos muestra su relación con su logopeda, Lionel Lounge, y obviamente la lucha también de él por hacer de Jorge, de Bertie, un mejor rey y que también pueda expresarse en público y obviamente quitar todos los miedos que han venido concebido desde niño. Así es. Bueno, también hay que aclarar que él no nació para ser rey. Él era Correcto. solamente el suplente del suplente. Era el suplente, pero por cosas de la vida quedó siendo rey. Sí, eso es muy importante. Bueno, Mafe, ahora sí empezamos a analizar la primera pregunta con respecto a esta película. Entrando en materia. Sí, entramos en materia. Listo, de una. Y la primera pregunta dice: ¿cómo se manifiesta el inconsciente de Bertie, Jorge VI, a través de su tartamudez y qué aspectos reprimidos podrían estar detrás de su dificultad para hablar en público? Bueno, mucho por decir acerca de esta primera pregunta, pero definitivamente yo creo que Bertie tiene un conflicto interno bastante significativo, que obviamente está afectando su habla y se manifiesta a través de su tartamudez, y el miedo al juicio social, porque es que yo siento que él se paraliza en el momento que tiene que hablar, y ahí es donde hay un shock. ¿O tú qué crees? Bueno, yo opino que es el inconsciente queriendo hablar. Interesante. O sea, el inconsciente se está reflejando a través de su tartamudez. Algo pasó. De lo que le ha pasado. Sí, definitivamente algo pasó y marcó, y por eso ahora se está manifestando en su tartamudez. Y algo pasó en la niñez, porque En la niñez. lo pudimos ver en la película y efectivamente su niñez fue bastante dura, bastante ruda. Sí. Y probablemente no estamos seguros que definitivamente tiene algo que ver. Bueno, Y quiero decir algo puntual acerca de la tartamudez. Dice que la tartamudez puede interpretarse como una defensa contra la ansiedad de representar una figura de autoridad que en su interior no se cree capaz de asumir. Y oh sorpresa, al interiorizar esta frase, vemos a Bertie reflejado aquí, porque definitivamente él jamás se creía capaz de ser rey, siempre le huía a eso, y como tú decías, es que él no nació para ser rey, solamente era reemplazo. era reemplazo, pero la vida lo Y lo llevó llevó a ser rey. a ser Sí. rey. Es que, ¿sabes qué? La tartamudez puede ser un mecanismo de defensa. Por supuesto. Un De mecanismo los miedos y de los miedos e inseguridades que tiene Estamos Bertie. de acuerdo. Estamos muy de acuerdo en eso. Bueno, sigamos con la segunda pregunta para analizar, y es: ¿qué papel desempeña la figura de su padre, Jorge V, y su hermano en el origen de su trauma y en la relación con el discurso? ¿Y cómo estos vínculos familiares afectan su vida simbólica y su capacidad para expresarse? ¿Qué piensas tú? Bueno, antes de todo hay que aclarar, y vuelvo y repito, él no nació para ser rey. ¿Por qué repito eso? Porque él no nació para ser una autoridad. Él no nació para ser una autoridad. Él nació con autoridad. ¿Y quién le daba la autoridad? Su padre y su hermano también. Es que su padre representaba la perfección. Y él lo mencionaba muchas veces, y es que su padre era muy estricto, muy correcto, era un rey, eso hay que aclararlo. No daba lugar a error. A error, eso es. No daba lugar a error. Era todo, tenía que ser perfecto o no era. Así es. Y su hermano, como sí tenía que ser rey, porque su hermano era el sucesor de su padre, él también heredó, por así decirlo, esa perfección, ese coraje, Autoritarismo esa también. autoridad, sí, esa autoridad de su padre hacia su hermano. Okay. ¿Ya? Entonces, por eso Jorge VI, ve en su hermano, su papá, autoridad. Esa es la palabra que define a Dios. Y una de las cosas con respecto a la autoridad, porque es que él ve la autoridad aquí con miedo, porque no sé si te das cuenta, definitivamente él siente miedo en la presencia de su hermano y su padre, claramente por esa autoridad ejercida desde la niñez, tan autoritaria, o sea, no hay lugar a un error, o sea, tiene que ser el perfeccionismo, y obviamente eso también hizo que él bloqueara muchas veces sus emociones, y obviamente también le provocara este tema de la tartamudez. Y una de las cosas, yo siento que la presión social que tiene él de ser parte de la familia del rey, de la familia real, también las expectativas son muy altas. Oye, tengo un hermano que va a ser rey, tengo un padre que ha cumplido un legado supremamente importante, y que soy yo, un simple tartamudo, podría preguntarse. Sí. Bueno, era el miedo, era algo que quería expresar, algo que quería decir, algo que sentía, pero no podía mostrarlo, demostrarlo y decirlo. Porque en su niñez no tuvo la oportunidad de expresar lo que sentía. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿De qué manera los ejercicios y la intervención de Lionel Lounge
actúan sobre los mecanismos reprimidos de Berti y cómo facilitan que el imaginario se exprese. Bueno, antes de responder esa pregunta, vamos a poner en contexto ¿Quién es Lionel Lodge? Lionel Lodge, porque es una figura muy importante dentro de la película, Demasiado. demasiado, y pensaríamos que es un terapeuta convencional, normal, pero no, Terapeuta de ciego. total, que la da toda, pero La dio es toda. denominado un logopeda. Y este tipo de personas, la logoterapia, se basa en la búsqueda del sentido de la vida. Es decir, este profesional lo que hace es que a través de técnicas, a través de discursos, a través de comunicación, de lenguaje y demás, su paciente pueda encontrarle un significado, un sentido a la vida y obviamente pueda poco a poco ir pasando cada uno de los retos que tiene. Entonces, primero quería como Aclarar ese tema. aclarar ese tema Y exactamente. vuelvo a hablar, no es terapeuta. No es terapeuta. No es. Pero sí, sin embargo, obviamente para mí tenía todo y más Para hacerlo. para hacerlo, Sí. definitivamente. Yo lo contrato. Contratado. Yo lo contrataría. Yo también. Necesitamos uno. Bueno, Todos volviendo a la necesitamos pregunta. uno. Volviendo a la pregunta, siento que todas las técnicas que él utilizó definitivamente hicieron clic con Berti, pero no clic enseguida. Porque si recordamos al principio, Él no aceptaba. no aceptó. Y No su quiso. primera reunión fue tan hermética, tan yo qué hago aquí, vengo a perder el tiempo, como que este man quién es. Y le recuerdo que él dijo, no va más, yo vine aquí a perder mi tiempo, me voy. Y cuando él le pone a grabar el CD, pero con que tenía ruido y que él pudiera hablar, que no se escuchara, que no se escuchara, y él se va pensando que perdió el tiempo. O sea, yo diría, pues ya, él pensaría, soy tartamudo y me quedo así y muero así y nada que Así, hacer. sí. Así se así muere. Y en esas noches que se pone a tomar, ¿cierto? O a fumar. Estaba fumando. Bueno, y estaba reclinado en su sofá y va a escuchar el CD que grabó sin escucharse y, oh sorpresa, se escucha su voz completamente normal. Sí. Y es ahí donde dice, oye, algo tiene que ser, Algo funcionó. algo funcionó. Y la esposa, la canción de la Por esposa. supuesto, las recuerdo, o sea, me salió Revelado. como que, ¿qué? O sea, esta es la voz de mi esposo, ¿Cómo entonces, pudiste hacerlo? Bueno, o sea, la esposa sí creyó enseguida, claro. definitivamente. Porque la esposa no supo lo que había pasado dentro de la habitación. De la habitación Claro. completamente. Entonces, siento que esas técnicas, que son poco convencionales, pero definitivamente, como uno dice aquí, dio en el clavo para que él pudiera seguir yendo a sus sesiones normalmente, porque vean que con una simple conversación él no iba a seguir, o sea, él estaba abnegado a seguir. Sí, eso es verdad. Y una de las cosas que le abono, para que tú nos hables ahora de lo imaginario, que le abono a Leonel es que hubo un momento en el que él sintió que se equivocó con él, es decir, Sí. que fue fuerte, que le tocó como las fibras que no, y él mismo dice, me equivoqué, lo aceptó, lo habló con la esposa y fue a pedir disculpas. Y yo siento que también aquí podemos nosotros tomar un ejemplo, también como terapeuta, en cualquier momento podemos cometer un error, podemos de pronto decir algo que no estaba dentro del esquema o que no debimos decirlo en X manera o en X tono y poder reconocerlo. Y yo siento que ahí aún más se generó el vínculo de confianza entre ellos dos. Me encanta cómo explica más. Entonces, adelante, Bueno, cuéntame con otra cosa que iba a hablar de Lionel y es que el ponerse ambos de la misma manera, tú no eres más que yo no soy más que tú, eso es muy importante. Oye, porque él quiere Porque marcar, sí, yo soy el rey. yo soy el rey. Cuando él llegó la primera vez, Sí. yo soy rey, yo no. Y me tienes que decir, Me tienes que reinos- decir su majestad. Su majestad. Dios mío, terrible. No, yo soy rey de la realeza. Me encanta todo ese tema. Terrible. Bueno, él no, yo soy su majestad y él dijo no. En esta habitación ambos somos iguales, todos Me estamos encanta. iguales. Eso es muy importante porque Jorge VI le tenía miedo a hablar al público porque él tenía que ser la autoridad. ¿Ya? Y al momento de Lionel ponerlos en la misma situación, que tú y yo somos iguales, digamos que pierde un poco más de valor esa autoridad. Ese miedo se va a bajar un poco más porque ya no siente la autoridad, sino que es que es verdad, yo estoy al frente de una persona que puede ser igual que yo. Bajo las armas. Bajo todo, sí. Sí, y rompió hielo. Rompió el hielo. Sí, bueno, con respecto al imaginario, es que, o sea, todo lo que le pasaba a Jorge VI hacía que el imaginario se agudizara mucho más. Explico. Lo imaginario es cuando es la capacidad de nosotros los seres humanos poder crear objetos, situaciones, eventos que no están en la realidad objetiva, En el plano en real. el plano real, en lo que vive, en la Tangible. matriz. Ok. Entonces, Berti imaginaba o se agudizaba más esa imaginación de cómo podría ser su vida si no tuviera tartamudez, cómo podría ser su vida si no fuera rey, cómo podría ser su vida si aún su padre viviera, cómo podría ser su vida si su hermano siguiera siendo rey. Entonces, lo imaginario tomaba mucha fuerza. Es que eso es de ahí. Cuando tú te sientes muy mal o tú te sientes muy reprimido o algo, ¿tú qué haces para sentirte mejor? Imaginar lo que te gusta. Imaginar lo que quieres La ver. expectativa. Las expectativas. Cuando uno dice expectativa versus realidad. Expectativas, sí, el meme. Ok, ya que estamos hablando de lo imaginario, analicemos a profundidad la siguiente pregunta. ¿Cómo se evidencia el conflicto entre lo imaginario y lo real
en la percepción de Berti sobre sí mismo y en la construcción de su imagen pública. ¿Qué piensas? Importante pregunta. Bueno, es que, o sea, lo imaginario, ¿cómo te explico? Ya te dije que tomó mucha fuerza por el miedo que sentía, por cómo lo reprimido que se sentía y así. Entonces, yo siento, considero y pienso, que hubo un momento en que lo imaginario tenía más importancia que lo real. ¿Cómo así? Es que él quería ser alguien, pero no se veía lo que ya era. No, es que no se las creía. No se las creía. No se las creía. Aún fuera de la familia real, porque él era hijo del rey, pero Sí. él no se las creía. Eso es verdad. Él No se creía ni capaz, de San Francisco. ni merecedor tampoco de poder asumir Sí, su mandato su como rey. mandato total. Sí, eso es verdad. Bueno, la pregunta también nos dice que la construcción de su imagen pública. Al decir que él no se sentía de la familia real, él no se creía una persona pública. Él solamente era un conde. Ella solamente era un conde y listo. Y Limitado a sus funciones. Eso es verdad. Limitado a sus funciones. No, yo solamente soy esto y ya. En lo imaginario, por allá en el último closet que tengo en mi mente, es que yo voy a ser rey. Ya, pero cuando ya le tocó serlo, ya eso no era imaginario. Eso era Lo real. Correcto. Me encantó la información. Sí, era Eso era lo real. Entonces, cuando se vuelve real, es carajo, lo que yo imaginaba ahora es real. ¿Qué Y hago? ahora también uno de sus más grandes miedos se volvió real. Se volvió real. Porque quiero entonces volverse listo, rey. volverse rey. ¿Y cómo voy a hacer el discurso del rey? ¿Cómo yo voy a transmitir lo que un rey transmite con esta incapacidad que es la tartamudez? Claro, si yo siendo conde no podía No hablar, ahora siendo rey, Mucho menos. voy a hacer la chalada. Entonces ahí sí necesito un poco más de ayuda de Lionel. En la coronación Leonel estuvo. En la coronación, y fue muy claro, importante demasiado. para su coronación. Y le dio como mucho Más seguridad. prestigio y más seguridad y como que haz lo que tengas que hacer para que todo funcione. Sí, Porque verdad. ya se había creado un vínculo de confianza súper importante Claro. entre ellos dos, porque sabía que él era como que el puente, el mecanismo definitivamente para poder salir de su tartamudez. Sí, para poder alcanzar su máximo potencial al momento de hablar y Perfecto. quitarse su tartamudez. Bueno, como última pregunta, pero no menos importante, ¿de qué modo el trauma de Berti se relaciona con el simbolismo del discurso en su rol como líder y cómo la terapia lo ayuda a ocupar su lugar en el orden simbólico de la monarquía? Definitivamente yo creo que la terapia fue como esa herramienta, ese andamiaje que le hacía falta a Berti para entender el rol que la vida lo llevó a asumir, Su lugar. su lugar, pero que además también le ayudó a entender esos traumas de pequeño, esos traumas de infancia, ese autoritarismo como marcó, ese dolor que le hizo sufrir también la niñera, que él nos contaba que fueron 2, 3 años que no lo alimentaba bien, que tenía problemas gástricos por eso y que sus papás no se daban cuenta. O sea, cómo todo eso sí influenció y hoy él era una expresión de lo que había vivido. Entonces definitivamente la terapia viene a ser crucial en su desempeño, en su rol como el nuevo rey, pero también entender que es muy importante todo lo que había pasado en su infancia. Y siento que también lo pone en lo que lo pone, o sea, pone al rey en el puesto en que él siempre ha debido estar, porque es que él hace parte de la familia real. Pero creo que nunca se creyó claramente por el autoritarismo y todo este tema que ya hemos hablado de su familia. Pero lo ayuda a comprender mejor su lugar en el mundo, a ajustar las expectativas de él mismo con la sociedad y a ser auténtico, a no seguir el mismo patrón, sino, oye, soy rey, puedo ser rey, pero también puedo ser yo. Diferente. Sí, diferente. Claro, eso que dices de su lugar en el mundo es muy importante. Porque es que él no solamente aprendió a identificar su lugar dentro de la familia real, dentro de la monarquía, sino en el mundo. Él sí, yo hago parte de la monarquía, sí, yo soy hijo del rey, pero ya. ¿Quién eres tú? ¿Quién es? Ya. Él no era O sea, nadie, la según ident- él, según él. La Ella identidad, tenía. la identidad estaba basada en otra cosa y no en realidad en su esencia, en lo que él Exactamente. era, que es muy Sí. importante. Bueno, y cuando vemos que él puede dar el discurso de Año Nuevo en la radio, el discurso de la radio, es cuando él se da cuenta que pudo vencer la tartamudez, que pudo ser mejor, que pudo avanzar, que pudo tener un desarrollo emocional, que eso es muy importante, porque, sí, ya lo hemos dicho, o sea, él no se consideraba parte, él tenía, o sea, no autoestima, déjame decirte, O sea, para por el ser piso. rey, sí, Por el no. piso, Nosotros tenemos más autoestima. total. No somos reyes. Somos reyes, siempre sangre azul. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, y al final él logró convertirse en un rey pues, autoritario, disciplinado, o sea, lo que él quería hacer, Lo que- no el reflejo de su de padre. su padre. Porque él se preguntaba como que, ¿y ahora quién va a asumir el legado como él? O sea, ¿quién Sí. lo va a reemplazar? No. ¿Quién reemplaza Y a mi no se padre? trata de reemplazar porque es que todos los seres humanos no tenemos reemplazo. Trata de ser, oye, yo sigo este legado pero con mi esencia, Claro. con lo que me identifica, con lo que soy, con lo que estoy aprendiendo a ser, porque claramente no tenía una identidad basada en lo que no era real. Eso es muy real. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Sí, o sea, él decía, ¿quién va a reemplazar a mi padre?
¿Cómo lo voy a reemplazar? Y yo siento que su padre le enseñó a cómo no ser un Por rey. supuesto, estamos de acuerdo en eso. Incluso ya en el fondo de su miedo, en el fondo de su miedo, él sabía que él no quería ser como su padre. Él sabía que si por algún momento le tocaba ser rey, él no iba a ser así. Solamente que por miedo no lo mostraba. Y creo que a pesar de las luchas, de sus luchas internas, incluso de salir de la tartamudez, porque también fue una lucha para él dar el paso y decir, oye, sí, vamos a hacerlo, Sí. vamos a caminar en esto, lo pudo hacer. O sea, sí, en el Pudo fondo su vencerlo. intención pudo ser más fuerte, esas ganas de cambiar su vida, de ser una mejor versión, de dar lo mejor tanto para su familia como para las personas que obviamente lo rodeaban en su rol de rey, y definitivamente se le premia el esfuerzo, todo lo en que su hizo, y voluntad, claramente, en su esposa, igualmente también. por supuesto, a su familia, A su y familia. súper importante. Y Bueno. podemos ver que lo logró, o sea, perseverancia, consistencia, insistencia, Autoestima y seguridad. total. Para concluir, a nuestro oyente, ¿qué hay que decir? Creo que definitivamente es una muestra, creo que podemos tomar esto a nuestra vida. Es algo que vivimos Sí, actualmente. es algo que vivimos Todos. actualmente. Y qué chévere que hoy, tengamos la edad que tengamos, podamos identificar qué es eso, lo que hoy nos está paralizando. ¿Cuál es la tartamudez que tenemos actualmente? Porque si bien podemos estar hablando bien, tenemos una tartamudez interior. Me refiero a Ese qué temor. pasa, cuáles son mis temores hoy, cuáles son mis miedos aprendidos, qué es lo que pasó en mi infancia, que es lo que me está marcando, que yo hoy no he podido gestionar, pero que necesito gestionar porque claramente tengo proyectos, tengo expectativas, quiero formar una familia, quiero ser madre, Claro. quiero ser O sea, padre. pongamos el contexto de que la tartamudez es como el reflejo del miedo que tenemos interior. Sí, correcto. No es que seas No es que sean tartamudos. tartamudos, correcto. No, Cualquier miedo. Cualquier miedo. Así es. Ya, tu tartamudez es un tic, tu tartamudez es, no sé, Ansiedad, ansiedad, depresión, estrés. tristeza. Esa es tu tartamudez. Autoestima, seguridad, Así es. resiliencia. Es muy importante, demasiadamente importante. Gracias por escucharnos. Yo soy Javier Ángel Argumedo. Y yo, Mafia Quintero, Y bueno, un saludo para todos nuestros oyentes y seguridad. y autoestima. Salud. Salud.